Las ciencias médicas en los primeros años del siglo XXI son muy diferentes de las que existían a mediados del siglo XX. Hace 50 años, la medicina aún estaba poco tecnificada, y los avances y descubrimientos tardaban décadas en producirse y difundirse entre la comunidad médica. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX, se dio un desarrollo científico y tecnológico sin precedentes en todas las áreas del conocimiento, y por supuesto también en las ciencias médicas. En los últimos 30 años, se ha producido más información que en los 500 años anteriores. El 50% de la tecnología cambia cada 10 años. El 90% de los científicos que han existido históricamente pertenecen al último siglo. La información existente se duplica cada 5 años, y para el 2010 probablemente lo hará cada 72 días. La metamorfosis de la medicina tradicional se inició hace 5 siglos a partir de la revolución científica en el siglo XVII y se debió principalmente a transformaciones en 4 ámbitos: el ámbito científico, el ámbito tecnológico, el ámbito social y el ámbito económico. Transformación en el ámbito científico. La medicina nace ya técnicamente con el hombre y la conciencia de la muerte. Y al pensarse que hay espíritus más poderosos, o por lo menos ocultos aún, o que causan enfermedad, se busca lidiar con ellos. Esto, podríamos decir, pues tiene por lo menos 75,000 años. Posteriormente, según las creencias positivistas de origen, los dioses están normando también la medicina. Y entonces tendríamos espíritus muy poderosos que mandan enfermedad y curan enfermedades. Si pensamos en las grandes religiones ya establecidas, no tomando en cuenta los datos bíblicos, sino los de la antropología, podríamos decir que por lo menos de hace unos 5,000 años empiezan a aparecer deidades importantes, generalmente relacionadas con eventos de la naturaleza que tienen que ver con la enfermedad. La medicina hipocrática intentó despojar a la enfermedad de su carácter sobrenatural y postuló que se trataba de un desequilibrio entre los 4 humores del cuerpo, a saber, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. 700 años después, Galeno, ya en el siglo II de nuestra era, agregó que cada uno de los humores hipocráticos poseía a su vez 2 de las 4 propiedades: caliente o frío y seco o húmedo. Con la caída del Imperio Romano y el surgimiento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, volvió a prevalecer el concepto de enfermedad como castigo divino. Aunque se conservó la teoría humoral galénica, gracias a la distinción, todavía muy primitiva, entre la causa, etiología, y los mecanismos, patogenia, que la producen. Durante los 14 siglos siguientes, las enfermedades siguieron atribuyéndose a causas sobrenaturales, y sus mecanismos a diferentes trastornos del equilibrio y o de las cualidades de los humores. La transformación científica de la medicina se inició en 1543, año de la publicación del libro De Humani Corpori Fabrica, de Andreas Vesalio, quien fue uno de los primeros médicos que se atrevieron a rechazar la autoridad de Galeno y a examinar directamente la anatomía del cuerpo humano. A partir de entonces se empezó a modificar la práctica de la profesión, de imaginaria y empírica a objetiva y científica. Pero desde luego, no en forma inmediata, sino poco a poco, y todavía no está completa. Además, la medicina científica ha coexistido con otras formas de medicina más antiguas que ella, conocidas como tradicionales, marginadas o alternativas, que incluyen a la ciencia cristiana, a los espiritistas, a los curanderos, a los homeópatas, a los brujos, a los hierberos, etc. La actual corriente en la práctica de la medicina, incorrectamente llamada basada en la evidencia,
no es otra cosa que la insistencia en el ejercicio científico de la profesión. El diagnóstico, el pronóstico, la terapéutica y la rehabilitación se basan en datos objetivos, en pruebas validadas estadísticamente, publicadas y reproducibles. Transformación en el ámbito tecnológico. La tecnología médica moderna, que puede definirse como el uso de distintos instrumentos y fuentes de energía para amplificar la percepción sensorial directa del médico, nació en 1816 con la invención del estetoscopio por Laennec. A pesar de tan modesto origen, la inauguración de la tecnología médica con el estetoscopio ya implicaba las 3 modificaciones fundamentales en la práctica de la medicina tradicional. La primera, la obtención de datos sin la participación subjetiva del paciente, que hasta entonces había sido la fuente principal o única de la información que el médico usaba para diagnosticarlo y tratarlo. La segunda, la interposición de un instrumento entre el médico y el paciente, que le revela al médico hechos nuevos que el enfermo desconoce y sobre los que no tiene control alguno. Y tercera, el aumento en la confianza del médico en los datos obtenidos a través de sus instrumentos y el escepticismo sobre las opiniones subjetivas del enfermo. Pronto aparecieron otros instrumentos para facilitar la exploración física, como el oftalmoscopio y el laringoscopio, o para cuantificar datos fisiológicos, como el espirómetro, el baumanómetro y el termómetro, o para ver estructuras óseas a través de tejidos blandos, como los rayos X, o para observar distintos componentes celulares y químicos del organismo, como el microscopio y el colorímetro. Hay muchos, pero me voy a referir a solamente 2. El primero es la evolución de la imagenología, la posibilidad de explorar el organismo por dentro por medios no invasivos. Los rayos X, seguidos por la angiografía, por la imagenología moderna como la tomografía axial computada o la lograda por emisión de positrones. Esto ha producido un avance tecnológico extraordinario. La segunda es la endoscopía, el desarrollo, la transformación de los endoscopios rígidos y poco útiles que existían a la mitad del siglo pasado en unos alambritos muy delgados y muy flexibles, muy poco traumáticos y con una capacidad extraordinaria de transmisión de imágenes. No hay duda de que las contribuciones de la tecnología diagnóstica y terapéutica a la práctica de la medicina desde los tiempos de Laennec hasta la época actual la han transformado por completo. Todo ello ha redundado en la supremacía definitiva que tiene el signo clínico sobre el síntoma, es decir, lo detectado por el médico a través de sus sentidos y los instrumentos que los prolongan y lo dotan de una mayor capacidad de percepción contra lo que siente el enfermo. Transformación en el ámbito social. Desde el principio y por largos tiempos, la medicina fue una actividad generalmente privada, que se ejercía en el consultorio del médico o en la casa del paciente. Esta tradición empezó a modificarse a principios del siglo XI, con el surgimiento de los primeros hospitales. Estos eran más bien asilos para peregrinos y gente sin recursos que se encontraban en camino y no tenían dónde comer o dormir, atendidos por religiosos que de ese modo cumplían con el mandato de la caridad cristiana. Pronto a los asilados se sumaron enfermos sin recursos y sin lugar en donde atenderse.